¿qué pasa en educación? Aquí veremos qué pasa en educación. Miren, yo quiero comentarles dos hechos fundamentales para ver esta tendencia a privatización, mercantilización, versus una posición mucho más desde el Estado, desde la política social, etc. Y ahí hay que reconocer otra vez historia en educación. Miren, aquí yo he recopilado dos periodos. Periodo 90, periodo neoliberal, reforma educativa. Segundo periodo, periodo 2006 para adelante, periodo de un Estado que está en proceso de cambio, que está con un Estado plurinacional, una economía plural, una revolución educativa, y van a ver cómo también se va materializando o también se va peleando contra la mercantilización y la privatización. Miremos un panorama internacional sobre los años 90, contexto internacional de nuestra ley, de la reforma educativa, y ahí nosotros le hemos subtitulado: ese periodo es un mundo acosado y condicionado por reformas educativas. Fíjense aquí algunos elementos, y nosotros creemos que hay errores de lectura. Vino Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, Yontién, marzo del 90, y dijeron: uno de los elementos principales a trabajar es la educación para todos, y la satisfacción de las necesidades básicas es fundamental. Es lo que nos dijeron. Y algunos, por ejemplo en Bolivia, leyeron: satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje. Entonces lo que interesa es la educación primaria. La secundaria la discutimos después. La educación de adultos, a ver si podemos hacer algo. Alfabetización también, a ver si podemos. Pero la primaria, como resuelve necesidades básicas de aprendizaje, es la primera cosa importante. Primer error de lectura, pero además de mensaje desde el contexto internacional. Segundo, de pronto aparecieron organismos, sobre todo internacionales, Banco Mundial, BID, inclusive Fondo Monetario Internacional, dijeron: al fin, muchos decían eso, al fin, ahora se preocupan. La educación es uno de los elementos más importantes para cualquier proceso de desarrollo. Por eso es que hay que hacer inversiones en lo que es capital humano. Eso es lo que se mencionaba. Y bueno, nos creímos varios. Por fin se dieron cuenta que ahora los que trabajamos en educación estamos siendo atendidos y ahora se va a invertir en capital humano. Entonces, por fin, estos organismos internacionales están trabajando en favor nuestro. Pero no leímos completo qué significa la inversión en capital humano, en nuestro juicio. El capital, ¿qué supone? Es la inversión de ciertos recursos para que dé cierta ganancia, cierto rédito. Si no, no es un capital, no es una inversión de capital. Cualquier capital, se llame humano o no se llame humano, tiene que hacer eso. Aquí en Bolivia, por ejemplo, mostramos ahí una familia pobre dice: yo quisiera tener mi capital para abrir mi puesto de venta de hamburguesas en la esquina de mi casa. Entonces no piensas que va a poner su dinero y se va a quedar ahí. Lo que dice es que yo voy a abrir mi puesto de venta de hamburguesas para tener alguna ganancia y tener algún ingreso adicional. Entonces cuando piensan en educación en esa época, la del 90, la del 80, es que cuando dicen inversión en capital humano nos están diciendo eso. Invirtamos en educación, pero a cuenta que eso dé ganancia. Y ese es un elemento que obviamente después incide en políticas en favor de la mercantilización y la privatización. Pero además, extrañamente, en ese periodo aparecen organismos internacionales como Banco Mundial, como BID, Fondo Monetario, que comienzan a preocuparse. Ya no habían sido solo entidades que prestan dinero, sino comienzan a volverse ya no solamente financiadores, sino asesores para hacer reformas educativas en distintos países. Dice, por ejemplo, en esto: en los años 90, el Banco Mundial se definía a sí mismo no solo como el mayor financista de la educación en los países en desarrollo, sino como su principal asesor. Pese a tratarse de un banco, consideraba que esta función de asesoría era mucho más importante que la de prestamista. Eso lo escribe Rosa María Torres, ahí está el nombre del libro. Y dice además, extraña coincidencia, por ejemplo, con el caso boliviano. Dice que el Banco Mundial definió como prioridades entre varios aspectos, por ejemplo, que la prioridad es educación básica, 8 años de escolaridad, que hay que cuidar los aspectos financieros y administrativos, costo-beneficio, hay que invertir, pero para que dé beneficio. Eso es lo importante porque es capital humano. Estamos haciendo inversión en capital humano. Hay que descentralizar
y hay que distribuirlo para que los municipios se encarguen y ojalá ahí puedan hacerlo de mejor manera ellos. Obviamente puerta a la privatización, a la mercantilización. Y solo hay que preocuparse de los maestros en su formación inicial. Después ellos van a aprender por sí solos. Caso boliviano, nos dijeron, vayan a las universidades privadas, inscríbanse, incrementen su nivel de conocimientos, pero van y pagan su curso de formación en las universidades privadas. Eso es lo que nos dijeron. Esto, que fue un lineamiento general Banco Mundial, extrañamente también se presentó en Bolivia. No sé, eso lo tienen que analizar ustedes. En Chile pasó algo parecido. Pero ahí tiene que ver con una realidad que nos va atendiendo una serie de organismos internacionales. En este gráfico, aunque está un poco pasado, es un cuadro del propio Banco Mundial. Fíjense, esto es a medida que va pasando los años, cuánto han ido prestando, dónde han ido incrementando los recursos. En todos los casos van a ver que es una curva ascendente y baja, curva ascendente y baja, curva ascendente y baja. Estamos hablando de educación superior, de formación de profesores, de educación postsecundaria vocacional. Acá también tenemos educación secundaria vocacional baja, educación secundaria general baja, la inversión a medida que pasan los años, pero hay una sola que asciende en la cantidad de recursos. En el caso de educación primaria. De lo que invertían en 1964 al 69, comparado con lo que invertían en 1990 al 94, sube de manera significativa. ¿Qué está diciendo? El Banco Mundial de pronto se le ocurrió invertir sobre todo en educación primaria. Las demás comenzó a disminuir. Esa no es una forma de abrir puertas para privatizar en el conjunto del sistema educativo. Obviamente que es así. Obviamente que estamos viendo esas condiciones, esas características. Y eso es lo que está vigente, eso es lo que está corriendo todavía en nuestros países. ¿Y cuál fue el resumen? Aquí hay un resumen de todo esto. Se puede afirmar que el objetivo central en el que se enfoca el Banco Mundial durante el periodo de ajuste estructural 80-94 es la ampliación de la tasa de escolaridad básica, primaria, en los países subdesarrollados. Cuando se hacen leyes, especialmente para el sector educativo, desde una mirada solamente del que está circunstancialmente detentando el gobierno y se apodera además de un parlamento que le aprueba sus leyes, obviamente es la mejor puerta para hacer mercantilización, privatización. Eso es lo que nos pasó en el periodo del 94. En nuestro periodo, 2006, aquí les puedo mostrar una foto primero. Esta foto es cuando se aprobó la ley, esta ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez. Esta foto, el lugar donde se aprobó, donde se promulgó mejor, es la sede de la Confederación Nacional de Maestros Rurales de Bolivia. Es el sindicato de los maestros rurales de Bolivia. Ahí es donde se promulgó. Es la mejor expresión de que los que promulgaron la ley era un trabajo con las confederaciones de los maestros, quienes se apoderaron de eso. La ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez fue producto de eso. Un poco la trayectoria, ¿cuál es? Que primero, la ley de reforma educativa fue rechazada, fue discutida, había un pedido casi masivo de que había que cambiarlo. Después se incorporó en el programa de gobierno. En el programa de gobierno de Evo Morales Ayma, el 2005, se lo incorporó y ahí se decía de manera manifiesta: la ley de reforma será sustituida por una nueva ley. En ese momento le llamamos inclusive Avelino Siñani. El 2006, cuando ya estuvimos en el gobierno, lo que se hizo hacer un congreso y se redactó de manera conjunta con una comisión una propuesta de ley. Y nos pasamos 4 años discutiendo esa propuesta. Hasta que por un lado tenían que haber condiciones, pero además en otro lado habían los consensos básicos mínimos. Y en los últimos periodos fuimos a discutir a los empleados de los maestros urbanos, de los maestros rurales, invitamos a las representaciones de padres de familia, indígenas, Iglesia Católica, inclusive tuvimos que discutir con los propios ministerios, etc. Y ahí es donde se tomaron finalmente las decisiones de aprobar. Y en diciembre del 2010 es cuando se aprueba y se promulga en esta sede sindical la ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez. Y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, fíjense, periodo neoliberal, la discusión obviada, eliminada, ocultada, etc. La discusión, y solamente tomada la discusión por la definición por algunos que detentaba el gobierno.
En la nuestra, y eso lo podemos decir con toda claridad, es una ley que se ha ido trabajando conjuntamente la sociedad. Y eso es lo que se ha puesto en práctica y lo que se está poniendo en aplicación en este momento. Eso para que ustedes conozcan ciertas cosas de la historia. Ahora, en términos ya de propuesta, de proyecto, porque una cosa es quién pone la plata y otra cosa es cómo se piensa la educación, cómo se la concibe la educación. Y la manera como la concibes es un pie para la privatización, para la mercantilización, y es otro pie para luchar contra eso. Primera cosa que tiene en esta opción política revolucionaria la ley de la educación. Primero, de manera, desde la propia Constitución, diferencia lo que es una educación como servicio o un asunto de deseabilidad social frente a lo que es una educación como derecho fundamental. En la propia Constitución Política del Estado se analiza que la sociedad, el conjunto de la población, tiene ciertos derechos y son derechos fundamentales. Por ejemplo, el acceso al agua, el acceso a la atención en salud, a los servicios básicos, a la educación, son derechos que el Estado debe garantizarlos. Más allá de las diferencias, más allá de las condiciones, el Estado debe reconocer como un derecho inmanente de las personas, de la integralidad del desarrollo, por lo tanto debe generar las mejores condiciones para que haya una buena educación. Ese es el mandato que nos tiene la Constitución Política del Estado y la ley Avelino Siñani. Pero hay otra mirada. Hay otros que dicen la educación es un servicio básico y se debe trabajar por un asunto sobre todo de deseabilidad social. ¿Qué queremos decir con esto? La sociedad pide, todos dicen, estudia hijo, tienes que salir bachiller, después a la universidad, porque queda mal si no estudias. Este gobierno no se preocupa de la educación y entonces el gobierno dice, ahora estoy invirtiendo para escuelas y estoy haciendo trabajo educativo, cuando en el fondo para ellos no es un elemento estratégico. Entonces se ha convertido solamente en un asunto de cumplimiento, de beneficio de la sociedad, para que no digan que no hacemos nada o que no oímos lo que dice la población, o un asunto de puro servicio, de ofrecer algo porque hay que ofrecerlo. Mientras la otra mirada del derecho es primero que está consagrado en las normas, pero segundo es un derecho inmanente de las personas, propio de las personas que se reconoce como tal. Obviamente, una tendencia va a ir a reconocer lo que es privatización, mercantilización, y la otra tendencia va a tener que romper con esas miradas. Entonces la pregunta es, si tú luchas contra la desmercantilización, contra la desprivatización de la educación, ¿cómo concibes a la educación? ¿Qué es para ti la educación? ¿Es un derecho? ¿Es un servicio? ¿Qué es? Y ahí es donde uno tiene que tomar varias decisiones sobre este tema. El otro tema, desde la concepción, es cómo concibes a la educación en relación a lo que es la escuela. Y en Bolivia eso ha sido un profundo debate. Y está claro que la educación es mucho más que escuela. Aquí es lo que hemos tratado de graficar. Aquí una población, una comunidad, no necesariamente un edificio. Esa es la educación, se hace en todos los lados. Y aquí está lo que es la escuela, un lugar cerrado, generalmente con su banderita, hay una campanita además, las aulas, el maestro, los bancos, la pizarra, etc. Esa es la escuela. Esa concepción de confundir, porque eso desde el mundo colonialista hemos ido retomando, confundir que la escuela es sinónimo de educación, también es un paso para mercantilizar o privatizar. Eso es lo que pasó con la reforma educativa en Bolivia. La escuela debe preocuparse fundamentalmente de la primaria y algo de la secundaria, y ahí se acabó. Todo aquello que es, por ejemplo, educación con la comunidad, educación para las poblaciones que son marginales, etc. No hay necesidad, educación en otros ámbitos que no sean solamente el escolarizado, no hay necesidad de invertir, y es otra manera también de privatizar las cosas. Cuando la educación y las inversiones en lo educativo no llegan al conjunto de lo educativo y solo se concentran en la escuela y mucho más a un determinado nivel ciclo, está también ayudando a privatizar y a mercantilizar la cosa. Otra vez la pregunta, ¿cuál es la concepción de educación que ustedes tienen? ¿Están confundiendo la escuela con educación? ¿Están mirando de manera mucho más amplia? Cuando discutimos que los recursos para el sector educativo deben ir al sector educativo, ¿estamos hablando de la escuela o estamos hablando del conjunto de las expresiones escolarizadas, no escolarizadas, formales, no formales, informales de educación? ¿De qué estamos hablando? Ese es otro elemento también que hay que seguir trabajando para esta idea de desmercantilización y desprivatización.
El otro elemento que también sirve para este análisis es, y eso es lo que nos dice la ley de la educación, es hay que descolonizar y hay que trabajar en una educación intra e intercultural. ¿Cómo construyes el pensamiento? Caso boliviano, periodos de forma educativa, entró con mucha fuerza la idea del constructivismo, como metodología, como concepción de política, como forma de trabajar en las aulas, etc. Y entonces aparecieron los estándares, aparecieron los indicadores, aparecieron los estudios de costo-beneficio, etc. Obviamente con esas ideas, desde la concepción hasta metodológica de educación, está tendiendo a lo que es privatización. Y lo peor es que, en el caso boliviano, por ejemplo, cuando hablamos de constructivismo, estábamos hablando de lo que habíamos copiado en parte de los españoles, de algunos países europeos, y para estar de moda habíamos puesto la teoría del constructivismo. Nuestras cabezas también se privatizaron por ese lado, y no habíamos recreado, no habíamos adaptado adecuadamente todo lo que debe ser. En este momento nosotros estamos construyendo pensamiento educativo, pensamiento pedagógico, tratando de recuperar lo que es nuestra experiencia, tratando de recuperar la forma de hacer educación en Bolivia, armarla, sistematizarla, vincularla con las tendencias internacionales y armar lo que es el pensamiento pedagógico educativo en Bolivia. Esa es una forma de descolonizar y para nosotros también es una forma de luchar contra la privatización y la mercantilización. Y el otro elemento, evitar jerarquías, que haya educación de primera, de segunda, de tercera, etc. La discusión sobre eso también nos permite también resolver varios elementos contra la privatización y la desmercantilización. Para mostrarles algunas cosas, si ustedes me preguntaran y me dijeran, ¿en qué se basa tu nueva propuesta de pensamiento educativo? Yo les he hablado cuando el vivir bien, en esa mirada biocéntrica, cosmocéntrica. La concepción para discutir en el caso boliviano sobre qué educación fue y qué concepción tenemos de ser humano en Bolivia, en nuestras culturas. Y ahí la respuesta fue, el ser humano también es un ser holístico, es un ser biocéntrico, que tiene varias partes que hay que trabajar para que se desarrolle el proceso educativo. Y esas 4 partes los hemos llamado dimensiones. Una dimensión es la relación con los valores, con los principios, con tu identidad, con un ser más trascendental que le llamamos el ser. La otra dimensión es la dimensión del conocimiento, del saber. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de crear, adaptar saberes y conocimientos. La otra dimensión, la dimensión política, la dimensión del decidir. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de convivir con los demás, de construir poder, de construir liderazgo, de tomar decisiones, es un tema importante. Y todos los seres humanos tenemos una cuarta dimensión, la dimensión del producir, del hacer, del generar, del crear bienes materiales, del crear ideas, de crear pensamiento, etc. Entonces un ser humano bien desarrollado tiene estas 4 dimensiones. Por lo tanto, tiene una dimensión vinculada con el ser, con el saber, con el decidir y con el hacer. Y esos son elementos básicos para crear el pensamiento pedagógico en Bolivia. Y ahí comienzan a aparecer las concepciones de currículum. Por ejemplo, ¿tenemos que formular nuestras competencias o tenemos que formular objetivos? La discusión fue esa. En varios momentos estuvimos discutiendo, retomamos lo que nos dejó de teoría el constructivismo y seguimos trabajando definiendo las competencias y afinamos más los indicadores. Esa fue una discusión. O más bien comenzamos a pensar en objetivos verificables ampliamente, objetivos para repetir la palabra. Al final dijimos, hay que hacer objetivos holísticos. Tenemos que buscar la realización del ser humano en las 4 dimensiones. Y lo que podamos hacer en términos metodológicos, contenidos, de objetivos, inclusive de evaluación, debe responder a estas 4 dimensiones. Y las 4 dimensiones deben ser trabajadas unas con otras. Y eso da para toda una charla muy larga sobre esto. Yo me voy a saltar muy rápidamente, pero esos son los 4 elementos. Entonces, en esa vieja escuela tradicional que hacía culto a lo cognitivo, al recordar de memoria ciertas fechas, ciertos lugares, solamente repetir lo que nos enseñaba, ahora en el pensamiento educativo, lo que estamos haciendo en educación en Bolivia es que hay que trabajar en la identidad, en los valores, en los principios, en la capacidad de crear conocimientos, saberes, en la capacidad de decidir y en la capacidad de producir. Si esto no se desarrolla adecuadamente, no estamos haciendo la educación para Bolivia.
En nuestro juicio, desde nuestra perspectiva, el de generar también pensamiento pedagógico ayuda a generar luchas contra la privatización de las políticas educativas, del pensamiento que viene homogéneo de otros lados, etc. ¿Qué supone en términos también de conocimientos? Obvio, nosotros no somos un país que se mira para adentro nada más. Nosotros miramos el mundo, pero miramos el mundo desde nosotros. Por eso que en educación también, en esta concepción de educación, la confluencia, la complementariedad, y eso es lo que tratamos de mostrar aquí, del llamado conocimiento científico, lo digo muy claramente, llamado conocimiento científico, y el saber y el conocimiento local, y que puedan complementarse ambos tipos de conocimiento, es un tema fundamental también dentro de nuestras concepciones educativas. Hay el conocimiento de otras culturas, hay el conocimiento de esta sociedad siglo XXI, sociedad del conocimiento. Hay que retomarlos y hay que trabajarlos, pero hay que complementarlos y hay que construirlos también desde nuestros saberes y nuestros conocimientos locales. Esa complementariedad es un tema fundamental, pero con una mirada de subversión, con una mirada de rebeldía. Por eso que nosotros ponemos que hay que deconstruir el conocimiento occidental, hay que revitalizar el saber y el conocimiento local. En otras palabras, hay que subvertir el conocimiento establecido. Yo les pongo aquí un ejemplo. Universidades, colegios, escuelas, trabajando en torno a lo que es cambio climático. En buena hora, qué bueno, qué bien que se esté trabajando en todo eso. Pero ¿por qué no podemos comenzar a discutir, por ejemplo, en el caso boliviano, de la concepción de madre tierra? Y la concepción de madre tierra es una... Teóricamente, epistemológicamente, es una concepción mucho más amplia que solamente la del cambio climático. Es una concepción de vida, es una manera como se percibe la sociedad, la naturaleza, la comunidad, y al lado de lo que es toda la teoría de cambio climático, obviamente es una concepción mucho más amplia. Esa es parte del conocimiento local. ¿Por qué no podemos reivindicar también el conocimiento respecto a lo que entendemos por madre tierra frente a lo que es cambio climático? ¿Por qué no podemos reivindicar, por ejemplo, nuestras teorías en vez de solamente tomar el desarrollo sostenible, sustentable, desarrollo humano que nos viene casi empaquetado y aplica esto, por ejemplo, con nuestra concepción del vivir bien y comenzar a construir? Esa es la parte también que estamos trabajando. Entonces, en las escuelas y en los colegios, los maestros ahora están buscando la manera como recuperan el saber y el conocimiento local, pero también complementar con el saber y conocimiento de las otras culturas, del actual ciclo, del actual siglo, de la tecnología de este mundo, de este contexto, etc. Y eso ha supuesto que comencemos a trabajar en varios ámbitos. Aquí está un esquema general de lo que es el sistema educativo boliviano. Nosotros tenemos 3 subsistemas: educación regular, inicial, primaria, secundaria, educación alternativa y especial, donde está el trabajo con adultos, está el trabajo con personas con discapacidad, alfabetización, posalfabetización, con educación permanente, educación superior, donde está la formación de maestros, maestras, formación técnica, tecnológica, formación artística, formación universitaria. ¿Qué es lo que hemos hecho? Desde esa concepción pedagógica hemos construido un currículum base, y ese currículum base se ha transformado en un currículum regional, que se conocen las culturas, y eso se ha diversificado. ¿Dónde ha entrado todo eso? En la parte en amarillo. Este gráfico, la intención es mostrarle, estamos trabajando en cambios en la educación, hemos incorporado nuevos currículums, pero en absolutamente todo el sistema. La visión neoliberal, la visión capitalista fue, concentrémonos en esta parte, nada más. El resto es complementario, y pensar en la alfabetización de los viejitos de 60 a 65 años no hay necesidad porque no da rédito. Esa fue la intención de esa época. Cuando hablamos de desprivatizar, desmercantilizar, hay que tocar todos los ámbitos del sistema educativo y hay que trabajar en todos esos ámbitos. Esa es otra expresión de lo que es nuestra lucha contra la privatización y la mercantilización. Voy a saltar algunos otros elementos. ¿Esto qué tiene que ver con intraculturalidad e interculturalidad? Primero, obvio, hay que trabajar en interculturalidad. Nuestras sociedades cada vez más reconocen la diversidad cultural y hay que establecer diálogo. Pero en el caso boliviano, por lo menos, no había posibilidades de diálogo porque había unas culturas dominantes y otras culturas que estaban olvidadas, que estaban invisibilizadas, etc.
no podíamos hacer diálogo entre culturas. Y había que equilibrar unas culturas con otras. Y ahí se puede establecer diálogo. Y esto de equilibrar, de potenciar nuestras propias culturas, es intraculturalidad. Y el hecho de entrar en diálogo con la otra cultura, estamos hablando de interculturalidad. Y ahí aprendimos una cosa, no puedes hablar de interculturalidad si no potencias tus propias culturas. Y eso significa también, ¿dónde pones recursos? ¿Dónde pones dinero? Etcétera. Este es un cuadro que expresa lo que es nuestro país. En Bolivia nosotros tenemos 36 lenguas y culturas reconocidas por la Constitución Política del Estado. Y nosotros tendríamos que trabajar con un currículum en cada una de estas lenguas. Tendríamos que incorporar, por ejemplo, el proceso de normalización de las lenguas en cada uno de los casos. ¿Qué es lo que hemos hecho desde el Ministerio de Educación? Hemos creado lo que son el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas. Para decirles en sencillo, hemos dicho si los españoles, el mundo occidental tiene la Academia de la Lengua Española, ¿por qué no podemos tener como bolivianos la Academia de nuestras propias lenguas y de nuestras culturas? Pero no solo eso, este instituto que es nacional, en cada pueblo y en cada nación está creando el Instituto de Lengua y Cultura. Por ejemplo, Ayoreo, por ejemplo, Movima, por ejemplo, Tacana, por ejemplo, Yaminawa, por ejemplo, Mogenio, por ejemplo, Chiquitano, por ejemplo, Machinel, por ejemplo, Moré, por ejemplo, Caminiño, Simani, Trinitario, Quechua, Aymara, Afroboliviano, Itonama, Guarayo, Ignaciano, Tapiete, etc., creando para cada pueblo. Para que ellos, como dice nuestro ministro, ellos nos ayuden a decir estas políticas hay que incorporar en el sistema educativo desde nuestra lógica, nuestra concepción, nuestra percepción de mundo, desde nuestra cultura. Entonces, ya no será un castellano hablante traduciendo en Aymara un libro para definir cuál va a ser la política respecto a la educación en Aymara. Es el Aymara que tendrá que tener posibilidades de estudiar, organizar lo que es su lengua, mirar la parte educativa y nos dirá a los del Ministerio de Educación, estas son las líneas a trabajar en educación con el pueblo Aymara, por ejemplo. Eso también tiene que ver con la manera de cómo uno trabaja en contra de la privatización, la desmercantilización, en mi juicio. ¿Por qué? Porque otra vez el pensamiento es propio. Cuando copias, eres más propenso a la mercantilización, a la privatización. Y entonces aquí tenemos varios pueblos que están trabajando en la investigación y el desarrollo de sus lenguas y sus culturas. En eso estamos trabajando en este momento. Esa es parte de lo que estamos haciendo en educación. Había que también, para pensar, aquí hay un elemento fundamental. Uno puede disponer de un presupuesto en educación alto, pero está sabido que los que disfrutan del presupuesto alto no son todos. Se distribuye también en función de las posibilidades que tienen los distintos sectores. Por ejemplo, las ciudades tienen mayores posibilidades de recibir recursos. Ya las zonas periurbanas un poco menos, las zonas rurales aledañas a las grandes ciudades un poco menos, pero los lugares alejados o los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad no llegan. Entonces, había que mirar para trabajar en la parte desprivatizadora un sistema educativo más amplio. Y entonces comenzamos a generar lo que es la educación como derecho fundamental y a democratizar la educación e inclusión educativa. Por ejemplo, incrementar inversiones para ciertos sectores, crear políticas sociales. Ahí tenemos, por ejemplo, un bono que se entrega a todos los estudiantes de primaria y secundaria por la permanencia durante todo un año. Cuando el año escolar comienza aquí en febrero y termina en noviembre, nosotros vamos en diciembre, verificamos que ha estado durante todo el año estudiando y entregamos un bono que se llama Juancito Pinto. Entregamos becas, estímulos y entregamos también la posibilidad de hacer educación en otros ámbitos, por ejemplo, en educación para adultos, alfabetización para adultos, por ejemplo, educación para personas con discapacidad. Ahora estamos haciendo educación para personas con discapacidad en las casas. Hay niños que no se mueven, están tirados ahí en su cama durante todo el día y obviamente no pueden ir a la escuela. Ahora estamos haciendo ese tipo de cosas. Estamos trabajando con un bachillerato que se llama modular. Había lugares donde no podíamos abrir escuelas y no podíamos hacer secundaria y entonces tenemos maestros que van como mochileros
un bimestre trabaja en una comunidad, otro bimestre en otra comunidad, etc. Esas son las maneras de cómo se puede trabajar también en el tema de ampliar el derecho a la educación, por lo tanto pelearnos con lo que es la privatización y la mercantilización de la educación. Esta es una cosa. ¿Cómo también se lucha contra la privatización y la mercantilización? Lo que fue negado, 1930, por ejemplo, los indios, los indígenas, no deberían leer. 2000, ¿qué es lo que nosotros decimos? Los indios tienen que leer. Periodos previos, ¿qué era? En el año 1930, los gobiernos que decían, indio letrado, o sea, que sabía leer y escribir, es un indio alzado, entonces no nos conviene que lea, más bien hay que castigarlo. Nosotros decimos, nosotros queremos un pueblo que comparta todo lo que es el mandato del gobierno y que pueda discutir y pueda analizar las cosas. Entonces hay que alfabetizar como un eje fundamental. Esa es otra manera de repartirse cursos del Estado. ¿Y cuál ha sido el resultado? Fíjense, 1992, tasa de analfabetismo 20,1%. 2001, tasa de analfabetismo 13,28%. 2012, tasa de analfabetismo 0,3%. 2016, 2,8%. Y ahora, en este momento, estamos con una tasa de analfabetismo del 2,7%. Entonces, esos son elementos que también nos están ayudando a todo lo que es la parte de trabajo. Lo último, con esto termino. El vínculo de lo práctico con lo teórico. Nosotros creemos que sobre todo las corrientes occidentales nos dividieron hasta nuestros cerebros, unos que pensamos que somos los pensadores y otros son los que llamamos nosotros en Bolivia los maquipuras, los que tienen que trabajar y tienen que hacer el trabajo manual mientras que el otro le ordena. La práctica con la teoría se divorció, la economía con la educación se divorció, una política social con la política económica se divorció. Había que unir y había que trabajar en lo que ahora llamamos la educación técnica, tecnológica y productiva, y trabajar, por ejemplo, en que todos los bachilleres tengan a la vez formación técnica y formación humanística, tema vital. Que haya más productores que tengan la posibilidad de trabajar en su parte productiva, es también otro tema vital. Y otra vez extendiendo el tema educativo, pero rompiendo la lógica occidental del divorcio práctica-teoría. Termino con este esquemita. Les leo, espero que les toque algo. El mundo no es una frase de Paulo Freire, el mundo no es, el mundo está siendo. Ahí nuestro hermano Paulo Freire nos enseña la dinamicidad del mundo. Mi papel en el mundo no solo es de quien constata lo que ocurre, sino también el de quien interviene como sujeto de lo que ocurrirá. No solo soy objeto de la historia, sino igualmente su sujeto. La pregunta es, ¿está en la lucha en contra de la mercantilización, de la privatización? Y ahí la pregunta es, ¿para eso son sujetos o son objetos de la historia? Y ahí nos llama que los que tenemos que trabajar militantemente somos los que somos sujetos de la historia, no somos objetos. Por lo tanto, cuando trabajamos en contra de la privatización, mercantilización, tenemos que trabajar en cambiar nuestro país, en cambiar esta sociedad, en cambiar el modelo de Estado y cambiar las concepciones de educación que hasta ahora están vigentes. Aquí termino. Muchas gracias.